Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículo 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro:
Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, antes de iniciar con la reflexión de hoy, quiero que recordemos con amor a nuestro Papa Francisco. Recuerdo que una vez, durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco contó que una señora mayor se le acercó con una sonrisa y le dijo: «Santidad, rece por mí, porque a mí no me da miedo morirme. Yo he vivido, he criado a mis hijos y he trabajado toda mi vida, pero ahora quiero ver a Jesús, y sé que no falta mucho». El Papa, conmovido, le respondió: «¡Qué testimonio tan hermoso! Usted tiene esperanza, y no solo esperanza de un cielo ideal, sino la esperanza del encuentro. La esperanza cristiana no es un optimismo tonto, sino la espera confiada de ese abrazo con el Señor». Luego, en ese mismo encuentro, dijo a todos los presentes: «Aprendamos de los ancianos. No descartemos a nuestros abuelos. Tienen la sabiduría de la vida y la fe. No solo cuidan a los nietos, también cuidan de la memoria de un pueblo. Que Dios lo tenga en su santa gloria». Entrando en el Evangelio, después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos se encontraron perdidos y confundidos, sin saber exactamente qué hacer. Habían sido testigos de milagros extraordinarios, pero ahora, tras la crucifixión, las palabras de Jesús parecían quedar en el aire. Aunque lo habían visto resucitado, la realidad de ese evento era tan impactante y transformadora que les costaba comprender cómo debían vivir a partir de ese momento. En ese contexto, Pedro, como líder natural, dice: «Me voy a pescar», y sus compañeros lo siguen sin cuestionar. Vuelven a lo que conocían, a lo que les resultaba familiar. La pesca era su vida antes de conocer a Jesús, y tal vez pensaron que, en medio de tanta incertidumbre, regresar a sus antiguas ocupaciones les daría un poco de calma. Es en esos momentos, cuando la vida parece desmoronarse, cuando más buscamos aferrarnos a lo que conocemos, a lo que creemos que nos da seguridad, aunque en el fondo sabemos que lo que necesitamos no es solo una ocupación, sino un propósito, una nueva dirección. Este regreso a lo conocido, en medio de la confusión, es una experiencia que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades, cuando las crisis nos arrollan, cuando las expectativas no se cumplen, cuando nos sentimos perdidos, tendemos a volver a lo que nos resulta cómodo, a lo que podemos controlar, a lo que sabemos hacer, aunque en realidad ese regreso no nos traiga la paz que buscamos. Como los discípulos, muchas veces intentamos llenar el vacío con actividades, con rutinas, con distracciones. Y, como ellos, descubrimos que todo eso no tiene fruto si no está iluminado por la presencia de Jesús. Ellos, a pesar de su esfuerzo, no pescaron nada, no pudieron alcanzar lo que buscaban. Este vacío es una enseñanza directa de Jesús. Sin Él, nada podemos hacer.
Sin Él, por más que nos esforcemos, nuestras redes siempre estarán vacías, nuestra vida carecerá de sentido verdadero. Y esa es una lección fundamental para nosotros. El regreso a lo conocido, a lo que creemos que es seguro, no es suficiente. Si lo hacemos sin la guía de Dios, si lo hacemos sin reconocer su presencia en nuestro día a día, nuestras acciones, por muy bien intencionadas que sean, no traerán el fruto que esperamos. A veces pensamos que, al retomar lo que ya sabemos, las cosas se arreglarán solas. Pero sin una verdadera transformación en el corazón, sin un encuentro con Jesús, seguimos navegando en un mar de incertidumbre y vacíos. Es en esos momentos, cuando nuestras fuerzas se agotan y no conseguimos los resultados esperados, que Jesús se hace presente. Nos sigue diciendo el Evangelio que, al amanecer, los discípulos se encuentran en un momento de agotamiento y frustración. Habían estado toda la noche tratando de pescar sin éxito, y en ese momento, el cansancio físico y emocional era evidente. Es en ese preciso instante de agotamiento, cuando todo parece estar perdido, que Jesús aparece en la orilla. Pero, curiosamente, no lo reconocen de inmediato. Este detalle es significativo. A veces, estamos tan sumidos en nuestra fatiga, en nuestros problemas y en la confusión, que no somos capaces de reconocer la presencia de Jesús a nuestro lado. Él siempre está ahí, incluso en nuestros momentos más oscuros. Pero muchas veces no lo vemos porque nuestros ojos están enfocados solo en nuestras dificultades. Jesús les hace una pregunta sencilla: ¿tienen algo de comer? Es una pregunta cargada de significado. Jesús no solo se preocupa por el bienestar físico de sus discípulos, sino también por su estado interior. Ellos le responden que no tienen nada, lo que muestra su total frustración y desánimo. Sin embargo, Jesús les da una indicación sencilla: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. A pesar de que no saben quién les habla, obedecen. Este gesto de obedecer, sin entender completamente lo que les está diciendo, es clave en nuestra relación con Dios. A menudo, Dios nos da instrucciones que no entendemos, que no parecen tener sentido según nuestra perspectiva humana. Sin embargo, cuando obedecemos con fe, sin cuestionar, Dios obra el milagro. Y es precisamente en ese momento de obediencia, cuando las redes se llenan de peces, que el discípulo amado, aquel que tiene el corazón más receptivo al amor de Jesús, dice: es el Señor. El amor reconoce a Jesús antes que cualquier razonamiento lógico. Cuando estamos cerca del corazón de Jesús, cuando vivimos en comunión con Él, podemos reconocerlo rápidamente en medio de las circunstancias más comunes de la vida. Y Pedro, al escuchar estas palabras, no duda ni un segundo. Se lanza al agua y corre hacia Jesús. Este acto de Pedro es un reflejo del amor puro, un amor que no se queda atrás, que no pregunta ni espera, sino que actúa con urgencia para encontrarse con su Maestro. El amor verdadero no mide, no duda, solo corre hacia Jesús con todo el corazón. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, encontraron algo sorprendente. Jesús ya tenía preparado pan y pescado sobre unas brasas, esperando por ellos. Este detalle es profundo y revelador. No solo Jesús se muestra en los momentos de oración profunda, ni en los espacios de recogimiento espiritual, sino que Él también se encuentra en lo más sencillo y cotidiano de nuestra vida. A veces pensamos que solo podemos encontrar a Jesús en los templos, en la celebración de la Eucaristía o en los momentos de oración intensa. Pero la verdad es que Él está presente también en los momentos comunes, en el trabajo diario, en la comida, en los gestos de generosidad, en la ayuda al prójimo, en la sencillez de un encuentro entre amigos o familiares. Jesús no espera que estemos en una situación excepcional para manifestarse. Él está presente en lo que hacemos cada día, en las pequeñas acciones que, si las hacemos con amor, se transforman en actos de gracia.
Y al ver esta escena en la orilla, los discípulos comprenden que Jesús no solo se preocupa por ellos en su sufrimiento, sino que también se adelanta a sus necesidades. Él sabe que están cansados, hambrientos, confundidos, y por eso les ofrece comida. Este gesto de Jesús es una muestra de su amor, que se anticipa a nuestras necesidades más profundas. Él sabe lo que necesitamos, incluso antes de que nosotros se lo pidamos. Jesús, al ofrecerles pan y pescado, no solo les da alimento físico, sino también un alimento espiritual, pues su presencia es la que verdaderamente saciar el hambre del alma. Y este, hermano, es otro gran mensaje de este pasaje. Cuando Jesús está presente, todo cambia, nada permanece igual. El cansancio de los discípulos se ve transformado en renovación, la confusión en claridad, la falta de dirección en un camino lleno de propósito. La abundancia que experimentan los discípulos no solo se refiere a los peces en sus redes, sino también a la abundancia de paz, de consuelo y de dirección que solo Jesús puede traer. Es interesante notar que, aunque los discípulos han vivido muchas experiencias con Jesús, aquí, en este momento tan sencillo, se nos revela una verdad. Sin Él, nuestras redes están vacías. Y esa es la realidad de nuestras vidas. ¿Cuántas veces intentamos llenar nuestro vacío con cosas, con logros, con reconocimientos, con distracciones? Pero todo eso no nos da paz ni plenitud. Solo cuando Jesús llena nuestras vidas, cuando le permitimos ser el centro de nuestro corazón, es cuando las redes de nuestra vida se llenan de fruto, de paz, de propósito. La enseñanza de este momento es clara. Si estamos con Jesús, todo lo que parecía vacío y sin sentido se llena de vida y abundancia. Lo que parecía perdido se convierte en una bendición. Y las dificultades se transforman en oportunidades para experimentar la gracia divina. Por tanto, es crucial que aprendamos a reconocer a Jesús no solo en los momentos solemnes, sino también en lo cotidiano, en las pequeñas interacciones, en las cosas simples que forman nuestra vida diaria. Él nos alimenta, nos acompaña y nos da todo lo que necesitamos. Jesús invita a los discípulos a compartir la comida con Él. Lo que va más allá de una simple comida es una invitación a la comunión, a la restauración y a la renovación de la relación entre Él y sus seguidores. Él no solo les ofrece alimento físico, sino que les brinda la oportunidad de sentarse con Él, compartir y fortalecer la relación que, en su momento de duda y miedo, había sido puesta a prueba. En este momento de intimidad, Jesús está preparando a sus discípulos para lo que vendrá después, el cumplimiento de la misión que les ha encomendado. Jesús no está solo preocupado por darles de comer, sino por sanarlos emocionalmente, por curar las heridas que la traición, el abandono y la inseguridad han causado en sus corazones. La cena con Jesús es un acto de restauración. Nos recuerda que, cuando nos sentimos quebrantados, cuando la culpa o el temor nos alejan de Dios, Él siempre está dispuesto a ofrecernos su perdón y su paz. En nuestra vida cotidiana, muchas veces caemos en la tentación de distanciarnos de Dios por nuestras fallas, nuestros miedos o nuestra vergüenza. Pero el Señor, al igual que hizo con los discípulos, nos llama a la cercanía, a la reconciliación, a sanar nuestras relaciones con Él y con los demás. Este acto de compartir la comida es también un recordatorio de la importancia de la comunidad. No estamos llamados a caminar solos. Jesús nos llama a todos vivir nuestra fe en comunidad, en fraternidad y a compartir lo que tenemos, no solo lo material, sino lo espiritual. Al compartir la comida, Jesús también nos recuerda que debemos estar dispuestos a compartir su amor, su perdón y su gracia con quienes nos rodean. Cada acción que hacemos en nombre de Él tiene poder de restaurar y renovar las relaciones rotas, de sanar los corazones heridos. Es importante destacar que Jesús ya tiene preparada una comida para ellos, sus discípulos. No fue necesario que pidieran nada,
ni que expresaran su cansancio o su hambre, porque el Señor ya lo sabía y había actuado en consecuencia. Ese gesto tan cotidiano y al mismo tiempo tan lleno de amor revela una verdad inmensa sobre el corazón de Cristo. Él siempre se adelanta a nuestras necesidades. Antes de que los discípulos pudieran decirle que tenían hambre, antes de que expresaran su cansancio, el Señor ya había preparado aquello que sabría que necesitarían. Jesús no solo piensa en lo espiritual, no solo atiende las grandes preguntas del alma, sino que también se preocupa por el cuerpo, por el descanso, por la alimentación, por lo pequeño. Ese fuego encendido, ese pan calentado, ese pescado cocido, son signos de una ternura divina que cuida incluso los detalles más humildes de nuestra existencia. Jesús no espera que le pidamos. Muchas veces actúa antes de que seamos conscientes de lo que realmente necesitamos. Y eso es lo que conmueve el alma. Darnos cuenta de que, aun cuando no hemos pronunciado palabra, ya Él está obrando. Ese momento en la orilla nos muestra que Dios no es lejano, ni indiferente, ni impasible ante nuestras luchas cotidianas. Al contrario, Él es un Dios cercano, que se ocupa de lo simple, que abraza lo común, que hace sagrado lo ordinario. Ese desayuno con sus discípulos no solo sacia el hambre del cuerpo, sino también la necesidad del alma de sentirse amada, cuidada, valorada. Jesús sabe cuando necesitamos alimento, pero también sabe cuando necesitamos consuelo, compañía, palabras silenciosas que calman más que los discursos largos. Él se adelanta a nuestras heridas, a nuestros miedos, a nuestros deseos más profundos, incluso aquellos que no hemos podido poner en palabras. Y lo hace sin hacer alarde, sin espectáculo, con una naturalidad divina que solo el amor auténtico puede ofrecer. En nuestras vidas ocurre lo mismo. Hay momentos en que sentimos que no podemos más, que el cansancio nos supera, que el alma se nos queda vacía. Y justo en ese instante aparece el Señor con un detalle, con una persona, con una palabra, con una oportunidad, con algo que solo Él pudo haber pensado. Jesús no llega tarde, tampoco llega a medias. Él llega justo a tiempo y con lo necesario, porque su providencia no se limita a lo urgente, sino que incluye también lo que nuestro corazón ni siquiera ha expresado. Este gesto en la orilla es una invitación a confiar más en su presencia, a abrir los ojos del alma para descubrir que muchas veces ya nos ha preparado aquello que vamos a necesitar. Es aprender a ver en lo cotidiano esa mano divina que prepara todo con delicadeza, que organiza cada detalle con amor, que acomoda nuestra historia con misericordia. Y cuando descubrimos eso, entonces ya no caminamos con miedo, porque sabemos que, aunque el camino sea incierto, Jesús va delante de nosotros, preparando el fuego, el pan, el alimento y también la paz. Nos demuestra que Él no es un Dios de respuestas rápidas, sino de amor profundo, un amor que anticipa, que se adelanta, que prepara, que espera, y que alimenta el alma sin que tengamos que pedirlo. Y en ese encuentro, en esa escena tan humana y tan divina, comprendemos que no estamos solos. Hermanos, es importante destacar la escena que nos presenta el Evangelio, donde los discípulos están pescando durante la noche sin lograr ningún resultado. Esta representa de manera conmovedora esa experiencia tan amarga de sentirnos perdidos, agotados y sumidos en la oscuridad, cuando no comprendemos qué está ocurriendo a nuestro alrededor ni qué camino tomar, especialmente después de haber atravesado una crisis o una pérdida que sacude profundamente nuestras certezas. En ese ambiente de incertidumbre, donde lo único que se tiene claro es que todo parece haber fracasado, los discípulos deciden volver a lo que conocían, a su oficio de pescadores, tal vez porque en medio del dolor buscamos aquello que nos es familiar, lo que sentimos que podemos controlar, aunque ya no nos satisfaga ni nos llene como antes. Pero esa noche, a pesar del esfuerzo,
a pesar de la experiencia que tenían como pescadores. A pesar del trabajo en equipo, no consiguen absolutamente nada, y las redes, símbolo de su trabajo, de su esperanza y de su necesidad, regresan vacías una y otra vez, dejando en el aire la sensación amarga de que todo ha sido en vano. Como tantas veces nos ocurre a nosotros cuando sentimos que la vida no da fruto, que el tiempo se nos escapa, que todo lo que hacemos no tiene sentido ni propósito. Y es precisamente ahí, en ese escenario de cansancio físico y de confusión interior, donde se manifiesta la pedagogía divina. Jesús no llega en medio de la abundancia, ni se aparece en el punto más alto de la jornada, sino que se revela cuando ya parece que no hay nada más que esperar, cuando la oscuridad parece haber ganado la batalla, y el fracaso se ha instalado como una realidad irreversible. El Evangelio nos muestra que Jesús aparece al amanecer, en el umbral entre la noche y el día, en ese momento en que la oscuridad empieza a ceder aunque todavía no hay plena claridad, lo cual nos habla de su delicadeza y de su profundo respeto por nuestros procesos, porque Él no irrumpe de golpe ni nos arrastra por la fuerza, sino que se presenta de manera discreta, serena y respetuosa, permitiendo que nosotros, poco a poco, vayamos despertando a su presencia, porque Jesús se interesa por nuestras necesidades, y porque con ella también nos confronta con nuestra propia impotencia, con esa verdad que muchas veces tratamos de ocultar, que solos no podemos, que por más que nos esforzamos, nuestras fuerzas son limitadas y no bastan para colmar los vacíos del corazón. Los discípulos reconocen su pobreza, su carencia, su vacío, y es en ese momento de sinceridad, en ese reconocimiento humilde de su necesidad, donde se abre la puerta al milagro, porque Jesús no puede llenar lo que nosotros todavía insistimos en sostener con orgullo, pero si se derrama con generosidad cuando aceptamos que lo necesitamos de verdad. El cambio no está en abandonar todo ni en irse muy lejos, sino en hacer lo mismo desde otra dirección, con otro espíritu, obedeciendo su palabra, aun cuando no entendamos del todo lo que está pidiendo ni por qué lo pide. Los discípulos obedecen, quizás porque estaban tan desesperados que ya no tenían nada que perder, o tal vez porque en el fondo, aunque no lo reconocieran, algo en su interior les decía que esa voz era diferente, que no era una más entre tantas, sino una voz que da paz y que alienta, una voz que no impone, pero que convence desde dentro. Y es cuando obedecen, cuando hacen lo que les dice aunque parezca absurdo o repetido, cuando descubren que sus redes se llenan de peces, no de cualquier manera, sino de forma tan abundante que apenas pueden arrastrarlas, como si la gracia quisiera desbordarse para mostrarles que todo lo que parecía perdido era en realidad el preámbulo de una bendición mucho mayor. Este pasaje nos recuerda, con delicadeza y con profundidad, que en nuestra vida también hay muchas noches, muchas redes vacías, muchos esfuerzos que parecen no dar fruto, pero que si estamos dispuestos a escuchar su voz, aunque no entendamos del todo, si somos capaces de obedecer sin condiciones, si dejamos que el amor nos despierte, entonces también nosotros descubriremos que no estamos solos y que la oscuridad no es el final. Porque cuando Jesús está presente, incluso en el silencio, incluso en el fracaso, incluso en la confusión, la historia no termina en derrota, sino que se abre a un nuevo comienzo. Él transforma lo que tocamos con nuestras fuerzas limitadas en una abundancia que desborda. Él convierte la noche más oscura en el preludio de un amanecer lleno de gracia. Y Él, con ternura infinita, se acerca a nosotros en la orilla de nuestras vidas, no para juzgarnos por nuestras caídas, sino para invitarnos a intentarlo de nuevo con Él, para darnos la oportunidad de descubrir que incluso los fracasos pueden ser fecundos si lo dejamos actuar. Así, esta parte final nos llena de esperanza, no una esperanza ingenua ni superficial, sino una esperanza profunda, arraigada en la certeza de que Jesús nunca nos abandona,
que siempre llega, que siempre está y que con Él, incluso aquello que parecía roto y sin sentido, puede florecer de nuevo. Que así sea. Oremos. Señor, tú que naciste en un pesebre humilde, no te olvides de don Pedro Ramírez, que duerme cada noche en una banca del parque y aún así te da gracias cada mañana. Fortalécelo en su cuerpo cansado y en su corazón que aún cree. Haz que encuentre manos generosas que le ayuden a levantarse. Jesús amado, te pido por Carmen Méndez, madre soltera, que vende empanadas en la calle para alimentar a sus 3 hijos. Dale fuerzas y no la dejes sola. Ilumina sus días con oportunidades y que nunca le falte pan. Bendice a sus hijos con salud y caminos abiertos hacia el bien. Padre bueno, cuida a Roberto Castillo, un joven que no terminó la escuela porque tuvo que trabajar para cuidar a su abuela enferma. Que no pierda la esperanza en un futuro mejor. Toca el corazón de quienes puedan tenderle la mano. Que su sacrificio sea semilla de bendición para su familia. Virgencita de Guadalupe, intercede y acompaña a doña Luz Morales, una anciana que camina largas cuadras para recibir su medicina y siempre comparte lo poco que tiene con otros. Haz que sienta tu ternura en cada paso que da. Recompénsale con paz y con la sonrisa de quienes ella ayuda. Dios de misericordia, mira a Juana López, que lava ropa ajena todo el día y aún así sonríe y bendice a todos los que pasan por su camino. Dale descanso a sus manos trabajadoras y serenidad a su alma. Haz que un día vea frutos abundantes de tanto esfuerzo escondido. Jesús, amigo de los pobres, te encomiendo a Diego Hernández, un niño de 8 años que vende dulces en los semáforos y sueña con ser doctor para ayudar a su comunidad. Guía sus pasos y protégelo de los peligros de la calle. Haz que su ternura y su fe abran puertas donde haya muros. Señor mío, abraza a Francisca Ríos, que perdió su casa en una tormenta, pero no su fe. Ella dice que mientras tenga vida, tiene motivos para agradecer. No la dejes caer en la tristeza ni en el olvido. Que pronto pueda reconstruir su hogar con esperanza y ayuda fraterna. Espíritu Santo, dale valor a Manuel Vargas, que limpia vidrios en las calles y a veces llora de hambre. Llénalo de dignidad y de sueños que nadie le arrebate. Haz que su oración sencilla llegue directo a tu corazón. Padre Santo, cubre con tu manto a Estela González, que cuida a sus hermanos menores, mientras sus padres trabajan lejos. Que no pierda su inocencia ni su alegría. Sé su madre en la distancia, consuélala cuando extrañe. Que crezca sabiendo que también tú velas por ella. Señor Jesús, te pido por Toño Delgado, que cada domingo va a misa con corazón lleno de gratitud. Que nunca le falte tu consuelo. Su fe sencilla es un tesoro que el cielo ya valora. Haz que encuentre en la comunidad una familia que lo abrace. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
¿Te gustaría ganar una Biblia latinoamericana totalmente gratis? La Red de la Fe Católica estará rifando 2 Biblias latinoamericanas entre los miembros de su comunidad. Y tú puedes ser uno de los ganadores. ¿Cómo participar? Solo un mensaje respondiendo a esta pregunta: ¿por qué necesitas una Biblia latinoamericana? Al finalizar el mes, sortearemos ambas Biblias entre quienes compartan su razón de corazón. Si los ganadores no pueden recibir la Biblia físicamente, se les entregará el equivalente en la moneda local de su país. Anímate a participar, comparte tu testimonio y fortalece tu fe con la palabra de Dios. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres, en la cajita de los comentarios.